Hay veces que no te para nadie y hay veces que te paran todos. Algunos lo llaman suerte, otros karma y los que saben, afición por las motos. ¿A qué se dedica? A viajar. Viajar. Estoy viajando por México, sí. En este episodio plagado de retenes policiales, viajaré desde la frontera de Reynosa hasta el altiplano potosino, donde recorreré un sistema montañoso hasta llegar al famoso pueblito de Real de 14. Señoras y señores, arrancamos. Cargar batería, desayunar, despedirse y viajar. Ese era el plan. Bueno, familia, pues me despido del norte. Pero no me iría solo. El doctor sí, un personaje que se entrega como una muestra de cariño. Que no te olvides que aquí en Tamaulipas tienes una casa, tienes amigos que siempre te van a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Este es el de las farmacias, ¿no? Y si tengo una contusión me proveerá de analgésicos y algún barbitúrico, a lo mejor. Hombre, un lunch. El Itacate. Pues esto es una familia de verdad. Que me ha encantado conocer Tamaulipas y poder resignificar lo que de Tamaulipas se dice. Se os quiere mucho. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno. A la derecha, México. A la izquierda, Estados Unidos. Aparentemente se ve tranquilo, pero aquí pasan muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con el río Bravo, una frontera natural que cada año miles de migrantes tratan de cruzar nadando incluso sin saber hacerlo, razón por la que algunos terminan ahogándose. Sin embargo, mi misión era sustancialmente diferente, pues consistía en renovar los papeles de la moto en la aduana, lo cual se complicó bastante. Nos vamos con éxito de Reynosa para iniciar la segunda parte de México. Estoy muy feliz, muy contento, porque casi se me termina el viaje aquí. No me querían dejar hacer los papeles en la frontera. Me pusieron todo tipo de problemas y gracias a David y a otras personas se pudo solucionar sin incurrir en nada ilícito, por suerte, porque parecía que era el camino. Si todo va bien, terminaré América Latina con 0 sobornos y 0 participación en actos de corrupción. Estoy muy satisfecho por ello, porque las estadísticas juegan en contra de eso. Hoy me voy a el desierto de Viracota, a la zona del Real de 14 y alrededores. Tengo unas 8 horas de camino porque voy a hacer las 2-3 últimas de terracería. Vamos para allá y deseenme suerte. ¡Y que viva el norte de México! Aquí en el norte hablamos así golpeadito. Son muy mexicanos, los mexicanos del norte son muy mexicanos. En el episodio anterior, David y su familia me introdujeron a la cultura norteña, donde entre ricos asados y buenos tequilas, degusté una forma distinta de eso que llaman mexicanidad. Entonces, estamos en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León. Han dicho que me pueden parar o puede ser que no. Monterrey libre, pues por aquí es. Aquel largo y frío día iría por la ruta libre pavimentada hasta Linares primero y Matehuala después, desde donde empezaría la terracería hasta Real de 14. Buen día. ¿Por qué tanto ejército por aquí? Normal que estén, ¿no? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Ando de viaje por su país. ¿Qué tal el frío? Mal. Llevo 5 capas puestas y 3 pantalones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es que todas las personas con las que he hablado diciendo voy para Tamaulipas y tal, todo el mundo me dice cuidado, allí está muy peligroso, tal. No, hay mucha inseguridad en las carreteras. Pero en brechas es más complicado, ¿no? ¿En serio eres tú, güey? ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Mexicano. Vamos llegando de Colombia, güey. Ah, qué bueno. Yo también acabo de venir de allá. Desde Bogotá hasta Cartagena. Ah, qué bueno. Madre, regresó. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Güey, ¿ustedes? se fue conmigo. 60 y ¿qué? ¿8 años? Sí. Qué bueno. Vivo en la pinche moto y dije, párate, cabrón. Ahí viene con la ruta, ¿no? Que... Llegando. No, nunca. No, miren, Hola. acá en el barrio. Estamos aquí en el norte, güey. Cuídense mucho, parceros. Hasta luego. Bueno, señores, pues que tengan buen día y sigan garantizando la seguridad de las carreteras. Hasta luego. He visto que hay un montón de naranjas por esta zona de Nuevo León y quiero probar una. He visto que hay un montón de naranjas en la zona. Que soy extranjero, me gustaría probar la calidad de las naranjas de Nuevo León. ¿Aquí hacen jugo? No. ¿No? ¿Y puedo comprar una naranja?
Ya tendré que comer con una navaja. ¿Toda esta zona es de naranjas o qué? Sí, he visto un montón de cultivos por ahí. Se me ha antojado porque llevo viendo 2 horas campos de naranja y digo, en algún lugar tendré que probarla. Aquí ha sido. Está buenísimo. Ah, ¿mandarina también o qué? ¿Para el camino? ¿Y usted cuándo va? Muchas gracias. Hacia San Luis Potosí voy. Al desierto. No creo que en el desierto haya de esto, ¿no? Mejor me las llevo ahí. Muchas gracias, Tal igual, hasta luego, gracias. Naranjas para el camino. Qué buena gente. Que me han dado unas mandarinas y unas naranjas para el camino. Los viajeros solemos decir que la gente buena es mayoría. Hola, buenas. ¿Hacia dónde va? Hacia Matehuala, amigo. Ahorita. Sin embargo, no está de más ser precavido, especialmente con la policía. ¿A qué se dedica? A viajar. Viajar. Estoy viajando por México, sí. Todo México. Ajá. ¿De dónde es originario? España. ¿De España? Sí. ¿Documentos? Los tengo todos. ¿Me los permite decir este Los tengo bien abajo, ¿vale? No, Tengo que desbaratar todo el equipaje para sacarlo. no tiene la silla a la mano uno. Sí. ¿De dónde? ¿De España, dice? De España, del sur de España soy. ¿Cómo le hizo para llegar hasta acá? Está bien lejos. El poder de la persistencia y la buena voluntad. Esa combinación, sumada a miles de kilómetros y cientos de vídeos, provoca situaciones como esta. Vino a visitar tierras mexicanas. Sí, son grandes, amplias y anchas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo lo sigo en internet. Ah, qué bueno. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Todo bien, no me pierdo un capítulo de usted. ¿De verdad? Ni de Cinewan. Estoy yendo para la zona de San Luis Potosí, Real de 14 y todo eso. Ah, hermoso, Real de Chulado. 14. Real de 14, va al mero. ¿Y está la zona tranquila? Sí, tranquilo. es que hay compañeros de nosotros en las carreteras, en retenes. Voy a ir por la ruta de terracería. ¿La que entra por Matehuala? Sí. Me han dicho que de noche a veces hay retenes de grupos. Sí, no le des Por de eso noche. digo, de noche no. Vale. No le des de noche. Voy a intentar... Zona pues, caliente. Claro. Sí, peligrosa. Donde está el cuerpo está el peligro, pero también es cierto que algunos dondes aumentan los riesgos. No quería irme de México sin conocerlo en profundidad. Quería indagar en su autenticidad. Hasta luego, jefe. Esto es increíble, tío. En el retén militar aparecen 2 riders que me conocen. En el retén policial, uno de los propios policías. Empieza bien la cosa. Y lo que bien empieza, bien acaba. Aunque viajando en moto todo puede cambiar. Rodar es aceptar que todo puede pasar. He visto ahí un cartel que pone baños de lujo para cagar a gusto. ¿Se caga bien aquí? Pues eso ya depende de cada quien. Yo soy de buen cagar, así que a lo mejor voy a comprobarlo y dejo ahí una review de qué tal se caga. A ver si es publicidad engañosa o verídica. Hoy me estoy encontrando una barbaridad de autoridad y parece que me va a parar. ¿Sí? Me paró. ¿Todo bien? ¿De dónde viene? De España soy. Ah, español. Sí. ¿Y a dónde vas? Voy hacia la zona del altiplano potosino. ¿Tu moto? Esta es mi moto. Sí, esta es mi compañera de viaje. ¿Es nacional o extranjera la moto? Extranjera. Extranjera. Sí. Permiso de internación. Vengo de hacer ahora los papeles en Reynosa, la importación temporal del vehículo. Yo soy motociclista también, ¿Ah, sí? ¿Qué moto tienes? de años. Yo trabajé en la Federal, la Federal de Caminos de la Carretera en motos, en Harley Davidson. ¿Ah, sí? 1200, 1300. Qué bueno, qué bueno. Y es muy, muy bonita la condición del... No he probado nunca las Harleys. Yo ¿Tienes quiero... tu licencia? Nomás, ¿traes ahí? ¿Licencia de conducción, dice? ¿Cómo? ¿La licencia de conducción? La licencia, sí. Y la tarjeta de tu moto. ¿Licencia de conducción? Y con tus muñecos, ¿eh? ¿El qué? Simpáticos. Están simpaticones, sí. Ya le falta un baño, ¿no? Al bonito, ¿no? Ay, le falta un baño y se le han caído las gafas. Ahí. Es para ir viendo bien la ruta. Los papeles los tengo bien abajo.
Donde viene esta parte de la moto. ¿Tengo que sacarlo? No. Ah, vale. ¿Qué tienes? ¿El permiso? ¿Cuándo lo sacaste el permiso de internación? Anteayer, Taller. pero te lo puedo mostrar aquí. ¿La tienes bien protegida para las caídas, ¿verdad? Sí, porque me caigo mucho. Que hago mucha aventura, entonces me caigo bastante. Por las montañas y eso. Eso es. Lo que te checan los problemas va a dar un rol. Ah, bueno, dale. Adelante. No, hombre, pero échale. Hazle que te hago bien. Listo, pues. Te recomiendo que viajes de día, no de noche. Sí, esa es la recomendación que da todo el mundo en México. A ver si no me paran otra vez. Es que el Supernova es irresistible. La ves pasar y la quieres parar. Eso es así. Bueno, aquí pone que motocicleta y todo lo demás, 0 pesos. Hola, buenas. Hoy es gratis, ¿no? Como pone ahí 0. Bueno, según me han dicho, me tengo que venir aquí hacia la Biznaga. Es por aquí. De la Biznaga tengo que ir a Real de Maroma y de ahí finalmente al Real de 14. Está muy solo esto, bien solo. Pero como decía un rapero, la soledad es mi palacio, saboreo despacio, dale tiempo y espacio a este necio, pues creció en desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio, que yo te haré apreciar el silencio y el cansancio a pesar de la distancia. ¿Trabajo? No es esa la cuestión es tiempo y espacio al corazón. La realidad del lugar, pues me han dicho que de día todo bien y de noche no tan bien. De noche te van a parar. Hay retenes, te preguntan quién eres y a dónde vas. No necesariamente te tiene que pasar algo si te agarra la noche y tampoco tienen por qué pararte, pero aparentemente hay cierta probabilidad. Entonces yo ahora mismo cuento con 2 horas y media de luz para un trayecto de entre 2 y 3 horas en función de cuánto me pare y cuánto grabe. En resumidas cuentas, creo que voy bien. Señores, ¿qué tal? Se va por aquí a Real de 14, es por aquí, ¿no? Listo, gracias. Hasta luego. Buenas. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Señor, ¿cómo se encuentra? Bien. Me gusta su sombrero. Ah, sí. Una pregunta, por aquí sí que llego por Terracería Real de 14, ¿verdad? Sí. ¿Está buena la ruta? Pues no sé cómo esté yo, no sé. Por ahí va pasa por la Maroma. Ajá. ¿Y ahí está seguro? Pues no sé cómo esté, yo no sé cómo esté, pero no sé cómo. Pues sí, ahí le van a decir la Maroma. ¿En la Maroma pregunto? Sí, le preguntan en la Listo, Maroma. muchas gracias. Hasta luego, buen día. Bueno, pues parece que por aquí empieza el track que Otón de Explora México me ha pasado. Esto es lo de siempre. A ver qué nos encontramos. De momento, gente a caballo. ¡Hola! Bueno, esto se pone bien interesante. Si se te va la rueda por donde están las piedras sueltas, se pierde el control. Y el gran peligro de perder el control es que hay un acantilado a la izquierda o a la derecha. Pero no quería llegar por la vía fácil a Real de 14 y, como sabe mejor la recompensa cuando se hace de esta manera, ganándomela. No me he cruzado con nadie y la verdad es que esta es una zona bastante desolada. Estoy a las puertas del desierto y se siente. Y lo que también presiento es que ahí adelante, cuando siga subiendo altura y dé al otro lado, seguramente tenga unas vistas maravillosas. Esa es una de las recompensas del camino. La otra es el destino en sí. En fin, tras tanto andar muriendo, tras tanto variar vida y destino, tras tanto de uno en otro desatino, pensar todo apretar, nada cogiendo, tras tanto acá y allá yendo y viniendo, cual sin aliento inútil peregrino, tras tanto error del buen camino, yo mismo de mi mal ministro siendo, hallo en fin que ser muerto en la memoria del mundo es lo mejor que en él se esconde, pues es la paga de él muerte y olvido, y en un rincón vivir con la victoria de sí, puesto el querer tan solo a donde es premio el mismo Dios de los servidos.